Ok, buen día. En esta ocasión nosotros somos el grupo número 1 y nos ha tocado exponer el tema de generalidades en la familia de la ISO 27000. Los integrantes José Urías, Carlos Molina, Pastor Fernández, Samuel Ramos, Bernardo Bolaños y mi persona Eric Sarabia. Bien, antes que nada vamos a definir un par de términos que vamos a utilizar a lo largo de la presentación y estos son seguridad de la información y seguridad informática. Si bien es cierto que están relacionados, es muy común confundirlos, así que vamos a aclarar estos de antemano. Primero, la seguridad de la información. Si lo definimos de forma puntual, diríamos que es la disciplina que nos habla de los riesgos, de las amenazas, de los análisis de escenarios, de las buenas prácticas y los esquemas normativos que nos exigen niveles de aseguramiento, procesos y de tecnologías para elevar el nivel de confianza en la creación, utilización, almacenaje, transmisión, recuperación y disposición final de la información. En resumen, básicamente es el aseguramiento de los datos dentro de las organizaciones, tratando de asegurar lo que sería la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Y todo esto las empresas lo hacen o las organizaciones a través del apoyo de la seguridad informática, la cual ya sería toda esa implementación técnica, ¿verdad? Ya temas de aseguramiento del equipo donde se va a encontrar toda esa información, todos esos datos, temas de antivirus, los firewalls y todo lo que implique, ¿verdad? Para poder lograr ese aseguramiento. Ya si hablamos ya de las diferencias puntuales, hablemos de que en la seguridad de la información busca asegurar, como ya se mencionó, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información dentro de la organización, mientras que la seguridad informática se enfoca en proteger el equipo físico. A la seguridad de la información tiene un enfoque a nivel estratégico, mientras que la seguridad informática lo tiene ya a un nivel técnico, ¿verdad? Para lograr toda esa protección. Luego, dentro de la seguridad de la información se tratan temas como análisis de riesgo, las normativas y el plan director, ¿verdad? Mientras que en seguridad informática ya se habla de configuraciones seguras, técnica de protección y eventos de auditoría. Ahora bien, hay quienes que lo resumen con esta ecuación donde se reduce a que la seguridad de la información es igual a la seguridad informática más seguridad de datos. No es tanto así, pero es una buena forma de comprenderlo, ¿verdad? Entonces les cedo la palabra a mis compañeros para que prosigan. Gracias. Continuando, ¿por qué es necesaria la seguridad de la información? La importancia de la seguridad de la información radica en la prevención, puesto que se requiere evitar el robo o el mal uso de en las distintas áreas de la empresa. Además, ayuda a identificar cuando existen amenazas y riesgos en los sistemas de la información interna. Es necesario para salvaguardar la información de los clientes, de las empresas o de organizaciones. Mantener la confidencialidad es de suma importancia dentro de los ámbitos de negocio. Un ejemplo práctico de este hecho es la relación que existe entre los bancos y los clientes, por ejemplo, donde se debe brindar la seguridad al cliente de que su información personal y financiera se mantiene respaldada, segura y confidencial. Es por ello que las distintas organizaciones o empresas destinan una cantidad importante de dinero para poder proveer ciberseguridad a sus diferentes sistemas y estrategias que puedan tener. ¿Qué es el sistema de seguridad de la información? El sistema de seguridad de la gestión de la información se define por un conjunto de herramientas, procesos y regulaciones que tienen como objetivo preservar la seguridad, confidencialidad e integridad de la información. Entonces, por ejemplo, como podemos ver en el gráfico, hay factores no solamente de informática que intervienen dentro de la seguridad de la información. Entonces, el primero es un plano humano, que aquí es donde se hace una sensibilización con los empleados de la empresa para poder estar conscientes de los riesgos que puede correr una empresa. También hay un plano organizacional,
donde es la empresa quien brinda políticas, normas o procedimientos internos de la propia empresa que ellos determinan cómo debe de comportarse o cómo debe fluir la información o respaldarse la información. Hay un plan legislativo también. El plan legislativo o los planos legislativos se rigen por factores internacionales y nacionales. Por ejemplo, en el caso de El Salvador está la Superintendencia del Sistema Financiero, por ejemplo. En casos internacionales está la OFAC, que estas son regulaciones que son regulaciones internacionales enfocadas a la banca, enfocadas al lavado de dinero, por ejemplo. Y por último tenemos el plano técnico, donde aquí encontramos ya herramientas con las que nosotros podemos familiarizarnos más, como son software, hardware o sistemas que ayudan a detener estos procesos eh, de, eh, para brindar seguridad a la información. Tenemos también la pregunta, ¿es responsabilidad de la unidad informática la implementación de los sistemas de seguridad de la información? La implementación de estos sistemas de gestión no solo es una tarea de la unidad informática. Como veíamos en la slide anterior, en el proceso de la seguridad de la información interviene prácticamente toda la empresa. Entonces hay políticas que no se definen dentro de la unidad informática, sino que se definen en otros niveles. Por ejemplo, pueden ser auditoría internas, auditorías externas o regulaciones ya a nivel de empresa. Entonces la responsabilidad no solo recae dentro de la unidad informática, sino que recae en toda la empresa. Continuamos con los compañeros. Gracias. Luego, pues, estaríamos viendo los conceptos. Un momento. Primero hablamos del activo, que son bienes que tienen los propietarios, ya sea empresa, y esto puede generar grandes disputas o pérdidas, por lo cual es necesario conocer la información de que le rodea. Por ejemplo, tenemos el hardware, que son dispositivos de red, datos, servicios físicos, software, que comprende el trabajo llevado a cabo por los informáticos, licencias, que son pues lo que han sido creados por otros, dispositivos de propiedad de la empresa, que son suministrados por la empresa para su uso, datos digitales que se almacenan en la empresa y son muy valiosos, pues sobre todo son los llamados datos operacionales. Y tenemos también amenazas. Amenazas es un evento o condición que tiene el potencial de causar la pérdida de activos y la consecuencia o impactos indeseables de dicha pérdida. Y las amenazas cibernéticas a veces se confunden incorrectamente con las vulnerabilidades. Sin embargo, pues hay que ver la palabra clave, que es potencial. La amenaza no es un problema de seguridad que existe en una implementación o organización, en cambio es algo que puede violar la seguridad. Y como ejemplo, pues tenemos un usuario malintencionado leyendo archivos de otros usuarios, atacante redirigiendo consultas realizadas a un servidor web a propio servicio, atacante modificando bases de datos, atacante remoto ejecutando comandos en el servidor y pues otros ejemplos. Luego, pues tenemos vulnerabilidad, que es una debilidad que pueden aprovechar los ciberdelincuentes para obtener acceso no autorizado a un sistema informático. Después de explotar una vulnerabilidad, un ataque cibernético puede ejecutar código malicioso, instalar malware e incluso hasta robar datos confidenciales. Pues eso tenemos algunos ejemplos: el hardware, que es humedad, polvo, suciedad; software, que incluye pruebas insuficientes, faltas de seguimiento de auditorías. Tenemos también redes, que es líneas de comunicaciones protegidas; personal, sobre políticas de contratación, falta de conciencia, falta de formación en seguridad; sitio físico, área sujeta a desastres naturales, entre otras. Luego, pues tenemos el riesgo, que es la potencial pérdida, daño o destrucción de activos, cual es causado por una ciberamenaza. Y pues es un proceso que aumenta la probabilidad de un evento negativo, como la explotación de la vulnerabilidad, y una vulnerabilidad es una debilidad en su infraestructura, redes, aplicaciones potenciales a lo que se expone a la amenaza. Luego tenemos gestión de riesgo, que son que son gestiones de riesgos de ciberseguridad en un enfoque más técnico y estratégico también, para priorizar las amenazas. Y pues estos hay que evaluar y abordar las amenazas en función al impacto o potencial que representa cada amenaza. Tenemos pues 4 pilares fundamentales, que serían la identificación de riesgo, la evaluación de riesgo, riesgo de control y reenvío de controles.
Y luego pues tenemos incidente de seguridad, que es una ocurrencia de uno o varios eventos que atentan contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Y pues tenemos pues distintos incidentes que pueden ser usos inadecuados, pueden ser ataque a la web, desgaste, correo electrónico y medios externos extraíbles. Continúa mi compañero. Gracias. Gracias, compañero. Yo de mi parte les voy a dar algunos ejemplos de cómo se aplica la normativa. Algunos, aunque en un principio fueron de interés para grandes empresas, las normas ISO 27000 están siendo consideradas también por medianas empresas en Latinoamérica y en el mundo. Además, las normas sirven para tener una guía de buenas prácticas que pueden ser de utilidad incluso si la organización no desea o no puede certificarse la misma. Un ejemplo que se puede aplicar a toda empresa independientemente de su tamaño es en materia de seguridad del antivirus. La norma, en su capítulo sobre gestión de comunicaciones y operaciones en la sección sobre códigos maliciosos, explica los siguientes puntos respecto a los controles a implementar. La empresa debe contar con la instalación y actualización periódica de software de detección y reparación de antivirus para examinar computadoras y medios informáticos, ya sea como medida precautoria o rutinaria. La empresa debe verificar la presencia de virus en archivos de medios electrónicos de origen incierto o no autorizado, o en archivos recibidos a través de redes no confiables antes de su uso. La presencia de software malicioso en archivos adjuntos, en mensajes de correo electrónico y archivos descargados por Internet antes de su uso. Otro ejemplo de aplicación de cómo funciona esta normativa es el proceso de gestión de riesgo. La normativa relacionada a la gestión de riesgo es la ISO 27005 de la familia ISO 27000. Esta normativa describe cómo sería el proceso de gestión de riesgos y proporciona buenas prácticas para la correcta definición, análisis, monitoreo y de riesgos, convirtiéndose en una herramienta gerencial y estratégica que permite a la entidad fijar prioridades. En el siguiente diagrama se muestran las actividades a efectuar para gestionar los riesgos. Primero se establece el contexto, se identifica y analiza el riesgo, luego se realiza una valoración del riesgo. Si esto suministra la información suficiente para determinar de manera eficaz las acciones que se necesitan para mitigar los riesgos y lograr llevarlos a un nivel aceptable, entonces la labor está terminada y se continúa con el tratamiento del riesgo. Si la información no es suficiente, se llevará a cabo otra iteración de la valoración de riesgo con un contexto revisado. Por ejemplo, los criterios de evaluación de riesgo, los criterios para aceptar el riesgo o los criterios del impacto que tendrá. Continúa mi compañero. Hola Samuel, estás en mute. Gracias. Continuando con los planes de tratamiento, tenemos el establecimiento de una metodología de evaluación del riesgo. Este es el primer paso para la gestión de riesgo, en el cual se necesitan definir las reglas que se llevarán a cabo y se requerirá de que toda la empresa lo haga de la misma forma, y este es uno de los principales problemas del plan, ya que algunas organizaciones no lo ejecutan de la misma forma. En esta metodología se tiene que abordar al menos dos temas. Uno es cómo serán los criterios de seguridad y el otro es en qué escala de riesgo se empleará. Luego se procede con la identificación de los riesgos. En este punto afecta la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Esta es una de las tareas más largas del tratamiento de riesgo, ya que se necesitan identificar con mucho detalle
Y en este punto se deben listar los activos de información que posee la organización y listarlos. Luego se procede con el analizar y evaluar los riesgos. En este punto se establecen las amenazas y debilidades de cada activo. Se debe asignar un impacto y un valor de probabilidad de acuerdo a los criterios que se hayan establecido en el paso 1 de la metodología. Luego, como siguiente paso, tenemos la evaluación de los riesgos. En este punto se debe medir cada uno de los riesgos frente a sus niveles predeterminados de aceptabilidad y determinar qué riesgos van a ser abordados y priorizar el orden en que se van a realizar. Por último, tenemos el reporte de la evaluación de riesgos, en el cual este es un documento que va a mostrar el perfil de seguridad de la empresa, en el cual se basa en los resultados del tratamiento de riesgos. Aquí se listan todos los controles que se han implementado, por qué se han implementado y quién los implementó. Este documento es muy importante para un auditor, ya que lo va a utilizar como su guía principal durante una auditoría. Ahora continúa mi compañero con el último punto. Sí, para hablar de la familia ISO 27000, esta recoge muchas normativas. Cada una tiene asignado un número dentro de la serie, que va desde el número 27000 hasta el 27019 y del 27030 al 27044. La norma número 27000 contiene el vocabulario común que se utiliza en toda la familia. También hay un tipo de normas que contienen requisitos, como por ejemplo la 27001, que es la norma principal de toda la serie, incluye todos los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información para las organizaciones. Hay guías de aplicación, que como la guía 27002, de la que hablaremos más adelante, la guía 27005, que es para la gestión de riesgos, que ya había comentado mi compañero. Existen también otras guías de requisitos más específicos. Por ejemplo, la guía ISO 27011 es una guía específica para la gestión de seguridad de información en redes y telecomunicaciones. Otras dignas de mencionar son la 27799, que es un estándar de gestión de seguridad de la información dentro del sector sanitario. Esta norma define las directrices necesarias para la interpretación y aplicación de la salud informática de la norma 27002 y la complementa. ¿Qué más podemos decir de la norma 27002? Esta norma es llamada seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad y los controles de seguridad de la información. Ella proporciona unas referencias de controles genéricos e incluye una guía de cómo implementarlos en las organizaciones. Básicamente es un manual de buenas prácticas que describe los objetivos de control y las evaluaciones recomendables. Contiene 39 objetivos de control, 133 controles agrupados y en 11 dominios diferentes. Es importante saber que esta norma no es certificable, solo es una recomendación de buenas prácticas. El estándar cuenta con controles que se clasifican según el tema del que tratan, que pueden ser físicos, propiedades de seguridad de la información como confiabilidad, disponibilidad e integridad, personas y tecnológicos. Finalmente, los controles de ISO 27002 se organizan de la siguiente manera. Por tipo de control es cuando tratan acerca de cómo se modifica el riesgo con respecto a la ocurrencia del mismo. Estos atributos pueden ser preventivo, detectivo y correctivo. Puede tratar de propiedades de la seguridad de la información, conceptos de ciberseguridad definidos en la norma 27110,
las capacidades operativas o los dominios de seguridad. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.